rezar primero una Ave María y que el Espíritu Santo me inspire un poquito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San José, Ave María Purísima. Bueno, pues hoy vengo a presentar muy pobremente, seguramente, pues algunas pinceladas, algunos aspectos del generalísimo Franco, del caudillo. No se puede presentar en un rato para una figura bien acabada, un cuadro bien hecho, ¿no?, de la figura histórica del generalísimo, porque, bueno, es uno de los personajes más importantes de la historia de España, sin duda. Desde luego, de la historia reciente, posiblemente el que más. Así que, simplemente, pues la intención es ofrecer un poco la biografía, muy por encima, mezclado con la historia de España, sobre todo a partir de que él comienza a mandar, y luego, pues, algunas anécdotas, unas poquitas, para ilustrar un poco su personalidad, algunas frases que dijeron sobre él algunos personajes famosos, también un poquito su vida espiritual, de la cual conocemos algunos aspectos por su confesor. Hay un libro que se llama Franco, Cristiano Ejemplar, que habla de eso, por supuesto sin entrar en temas de confesión, pero sí que se relata ahí más por extenso algunos aspectos de su vida espiritual. Y por último, el testamento político de Franco. Pues Francisco Franco nace en el Ferrol del Caudillo, entonces no se llamaba del Caudillo, lógicamente, el 4 de diciembre de 1892. El Ferrol es una ciudad gallega, en noroeste de España, que siempre ha tenido mucha vinculación con la Marina, da al Océano Atlántico. Allí él nace en la casa número 108 de la calle María, casco histórico de la ciudad, en una familia un tanto peculiar, porque el padre y la madre eran muy distintos. El padre era un oficial de la Marina, española, 1892, poco antes del desastre de la guerra con Estados Unidos, y era bastante desastroso. Era un hombre de una moral bastante relajada, mujeriego, jugador de casino, que se iba de juerga, de fiesta, y en cambio su madre era todo lo contrario, María del Pilar Bahamonde. Era una mujer muy religiosa, tuvo que cuidar prácticamente de sus hijos sola, porque hay un momento en que su marido la abandona. De tal manera que la personalidad de la madre va a marcar mucho a Francisco Franco, porque esa conducta de su padre le va a repeler. Es un padre desnaturalizado. Él va a tener como modelo a su madre, firme católica y muy rigurosa en su moralidad.
esta familia, no solo él va a ser famoso, sino que también va a ser muy famoso su hermano Nicolás y su hermano Ramón. Pues su hermano Ramón Franco, va a ser uno de los grandes aviadores de principios del siglo XX y se va a hacer famoso, lo pueden consultar por su hazaña aeronáutica en el Plus Ultra. De hecho, durante un tiempo va a ser más famoso el hermano que él. Él, Francisco, es el segundo hijo varón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a marcar su infancia de primeras? Pues, como digo, esta familia, un poco por culpa del padre, un poco desestructurada, diríamos hoy, pero también va a marcar mucho el año 1898. Porque ese año, cuando él tenía 6 años de edad, va a ser el momento en el cual España va a tener la guerra con Estados Unidos. Por el asunto del acorazado Maine, que vuela, creo recordar que, no recuerdo ahora si en Santiago o en La Habana, no me acuerdo ahora dónde, pero en Cuba vuela ese acorazado y le echan la culpa a España. El gobierno americano, después de una campaña de la prensa brutal por declarar la guerra a España, luego se comprobó que España no tenía nada que ver, pero bueno, el caso es que eso provoca la declaración de guerra y la flota española es arrasada totalmente por la americana. Y eso va a suponer que lo que quedaba del Imperio Español se acabe por perder. Se pierde Cuba, se pierde Filipinas, se pierde Puerto Rico. Y eso va a generar en España un trauma nacional muy fuerte por la pérdida de lo que quedaba del Imperio Español y por la humillación, y también porque va a ser como el punto en el cual se va a ver la decadencia a la que había llevado España el sistema liberal. De tal manera que eso va a marcar la historia de España durante muchos años, ese desastre. Él, Francisco Franco, vive eso ya de niño como un trauma, además él muy directamente por su vinculación con la Marina, a través de su padre. Además, la ciudad del Ferrol tenía, por su posición, dando al océano Atlántico, también era muy importante desde el punto de vista naval. De hecho, que allí afectó especialmente esa cuestión, ¿no? Además, ese desastre de 1898 también va a tener otras consecuencias, y es el auge de nacionalismos periféricos en España. Se va entonces a tener el auge sobre todo los nacionalismos catalán y vasco, que van a ser muy problemáticos, que van a tener mucho que ver en la guerra civil, y que a día de hoy, pues desgraciadamente, siguen dando muchísima guerra y son muy problemáticos. Entonces, Franco, que es el militar, desde muy pequeñito, en principio pretende entrar en la Marina, pero finalmente él ingresa en la Academia de Infantería de Toledo, muy joven, con 14 o 15 años. Y allí, pues le toca en principio sufrir bastante porque, como era muy pequeñito, medía 1,64 m, se reían de él, le llamaban Franquito y Paquito y todas estas cosas. Y de hecho, en cuanto a su desempeño en la Academia de Infantería de Toledo, no parecía muy prometedor, porque termina, de 300 y pico que eran, termina el 250 y algo, si no recuerdo mal. Es decir, parecía que no iba a ser un militar precisamente brillante. Pero él va a encontrar
su catapulta a través de la guerra de Marruecos. Porque tras este desastre de 1898 se pretende, en cierto modo, como compensar esa pérdida ya de lo que quedaba de España en América, volcarse en África. Y se pretende y se establece, junto con Francia, un protectorado en Marruecos. Pero ese protectorado en Marruecos, justo al sur de España, va a traer muchísima sangre, porque va a haber una resistencia feroz por parte de los marroquíes. Y allí, durante bastante tiempo, décadas, va a haber una guerra entre, especialmente en la parte de España, los rifeños, que son los que viven en el norte de Marruecos, el Rif, esa zona se llama el Rif, y las potencias francesa y española. ¿Por qué va a ser eso la catapulta? Porque el general Franco, entonces no era general, claro, poco después de ser de que lo nombren oficial, lo mandan allí, y él se va a destacar, sobre todo, por un valor y un arrojo en combate inigualable. Es decir, se cuenta de él que, dice, cuando todos estaban tirados por los suelos, sin que apenas se atrevían a levantar la cabeza porque iban las balas alrededor, él iba de pie, y se avanzaba y le daba igual. Hasta tal punto que se ganó como una fama de que era invulnerable, de que nadie le podía dar, aunque sí que fue herido gravemente en cierta ocasión, le pegaron un tiro a lo largo de esa refriega en el estómago y allí por poco se muere, pero salió adelante. De tal manera que él en África va a ascender muy rápidamente, rapidísimamente. De tal manera que en 1917 va a ser ya comandante, veintitantos años. Luego va a participar de manera muy brillante en otra operación en el norte de África, que fue la definitiva en la guerra contra los marroquíes, contra los rifeños, que fue el desembarco de Alhucemas. Después del desastre de Anual, que fue una acción en la cual murieron miles de españoles por una serie de incompetencias militares, que fue otro desastre muy grande para España, que también conmocionó mucho. Muchas optaban y querían que se abandonara aquello, que se abandonara Marruecos, y sin embargo, por lo que se optó durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, fue por hacer un desembarco en Alhucemas en cooperación con Francia. Y fue, de hecho, la primera operación de desembarco anfibio moderno de la historia. Y, de hecho, lo estudiaron los americanos y los ingleses para hacer el desembarco de Normandía, como modelo. Y ahí estuvo Franco como uno de las principales cabezas. De tal manera que, ascendiendo de manera muy rápida, digo, en febrero del 25 ya era coronel, en febrero del 26, gracias a este éxito del desembarco de Alhucemas, porque ese desembarco consiguió que un par de años después quedara totalmente pacificado el norte de Marruecos, esa victoria le valió a ser ascendido a general de brigada con solo 33 años, cosa que verdaderamente es un gran logro, porque no es normal que alguien sea general con 33 años.
el general más joven de Europa en su momento. Luego le llamaría también la espada más limpia de Occidente. Ya con bastante fama en el mundo militar, y no solo en el mundo militar, sino en toda España, también se casa con doña Carmen Pollock, una señora de la aristocracia de Oviedo, asturiana, y va a ser nombrado también el primer director de la Academia de Zaragoza. Pero en esto, pues llegan el momento en que, bien, cae la monarquía y llega la república. Estaba claro para todos que el general Franco no era precisamente republicano, él siempre fue monárquico. Pero en principio, cuando llega la república, pues simplemente pues se queda ahí. Pero como no levantaba precisamente, porque era más que conocido su conservadurismo y su catolicismo, le apartan de la academia que le regía entonces, de la Academia General de Zaragoza, y le empiezan a mandarle al extrarradio, ¿no? Por eso, cuando comienza la guerra, él va a estar en Canarias, que es como pues, a 2.000 kilómetros de la península, ¿no? Lo más lejos posible. Porque, bueno, es una manera fina también de quitarte de en medio, es te asciendo y te mando lejos, ¿no? Pues eso lo hicieron con él. El caso es que, bueno, la historia de la República tampoco quiero entrar mucho, porque ya hablé algo de eso en la anterior charla, pero la cuestión es que a lo largo de esos años, pues ya se va a ver el tinte que adquiere aquello, ¿no? La Constitución es ampliamente anticlerical, se declara la guerra a la Iglesia prácticamente desde que comienza el régimen, pronto se va a ver que aquello es una plataforma para la revolución comunista. Cuando las elecciones las ganan las derechas, en el año 33 hay grandes tumultos provocados por las izquierdas, como por ejemplo la Revolución de Asturias, que el general Franco va a estar encargado de reprimir. Y finalmente llega las elecciones de 1936, de febrero, trucadas por las izquierdas. Todavía pues, hay fotos y se conservan las actas modificadas de varias provincias para que perdieran las derechas. Ya el ambiente era muy difícil para aquel tiempo. El caso es que desde febrero a julio del 36, cuando comienza el alzamiento nacional, pues va a ser pues, momentos muy difíciles, muchos enfrentamientos, se veía claramente que aquello se estaba descontrolando y se va tejiendo una conspiración para dar un golpe de Estado. Entre ellos, el general Sanjurjo, que ya había intentado dio un golpe de Estado en 1932, que salió mal, el general Cabanellas, el general Mola y Queipo de Llano, sobre todo, ¿no? La intención era dar un golpe de Estado rápido y quitarle el poder al gobierno del Frente Popular. En ese golpe, la cabeza no era el general Franco, realmente. Él se suma bastante tarde, de hecho, pero le hacía falta a ese golpe militar, que luego realmente iba a ser no solo militar, sino también cívico, porque se iba a sumar una gran masa de gente a él, hacía falta el general Franco por su prestigio, para que triunfara. Y finalmente se suma, de tal manera que el 17 de julio se declara el estado de guerra en las Canarias y en un avión vuela hasta Marruecos para llevar
el alzamiento en el protectorado español de Marruecos, que era solo la franja norte. La parte sur de Marruecos era de administración francesa. Vuela en ese avión, que se llama Dragon Rapid, y el golpe, como sabemos, pues es un triunfo a medias o un fracaso a medias, según lo que vamos a mirar. Porque ni triunfa del todo ni fracasa del todo. En las grandes capitales, Madrid y Barcelona, fracasa, pero sí triunfa en Castilla la Vieja, en Sevilla, gracias a Caipe de Llano, Galicia, pero en principio las tornas estaban en contra del bando nacional, porque sí, estaban las tropas alzadas en Marruecos, las mejores estaban ahí, pero era difícil pasarlas, porque la flota en su mayoría permaneció fiel al gobierno rojo, republicano, y como se hizo fue con un puente aéreo, de una manera muy arriesgada, con aviones italianos que cedió Mussolini. Porque ahí va a estar una de las claves que va a marcar el comienzo del régimen de Franco, y es que quien le ayuda, en principio, los que están dispuestos a ayudar, son los regímenes de Alemania, de Hitler, y el régimen italiano de Mussolini. Y eso luego pues, le va a costar muchos disgustos al general Franco. Mussolini va a mandar un cuerpo de voluntarios a luchar. Alemania va a mandar básicamente aviones, la Legión Cóndor, famosa. Y por el otro bando, pues va a intervenir sobre todo la Unión Soviética, que va a mandar un montón de gente y sobre todo armas, y sobre todo va a controlar políticamente la España roja, aunque la España roja era desastrosa, por otro lado, que por eso también eso favoreció, si bien Franco era muy buen militar, también la desorganización y las peleas internas del gobierno republicano favoreció mucho el triunfo de la causa nacional. Porque mientras que en el bando nacional Franco impuso la unidad con ese decreto que luego causó y sigue causando como ciertas polémicas, el decreto de unificación, en la cual se unificó a la falange española con los carlistas. La idea era que no hubiera divisiones y que hubiera un mando único. En cambio, en el bando rojo fue todo lo contrario. Hubo guerras abiertas, e incluso con tiros y muertos dentro de la España republicana, sobre todo entre comunistas y anarquistas, que no se podían ni ver. En cambio, en el bando nacional, a Franco le dan el mando supremo después de que murieran pues, Mola y Sanjurjo. Bien, entonces, ese fracaso del golpe parcial va a llevar a una guerra civil durante 3 años, y el general Franco lo que va a hacer es lo primero que hace es ir a liberar el Alcázar de Toledo, como ya se contó en la primera charla. Va a intentar tomar Madrid, cosa que no sale bien a la primera, porque precisamente el ir a liberar el Alcázar de Toledo va a permitir que se pueda fortificar y reforzar el frente de Madrid. A la vista de que no puede ir por Madrid, Franco se va a centrar, no tenemos aquí mapas ahora de la guerra, pero el norte de España, precisamente el País Vasco, que es una zona industrial muy importante, Cantabria y Asturias, va a estar en manos republicanas, así que lo primero que hace es tratar de quedarse, de echar a los republicanos de allí, cosa que consigue al año siguiente, y luego de conquistar la cornisa cantábrica, va a quebrantar la línea del Ebro, y después de
de la batalla del Ebro, que es la más importante de la guerra, que es un ataque republicano ya en el 38, para tratar de ganar tiempo, porque ya se estaba viendo que la guerra la estaban perdiendo. Ya cae Cataluña y finalmente, después de diversas vicisitudes, el 1 de abril del 39 termina la contienda, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues el general Franco ya queda como amo y señor. Pero poco después, muy poco después, la guerra termina en abril del 39, poco después va a empezar la Segunda Guerra Mundial, que empieza el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. De tal manera que el ambiente internacional, justo cuando acaba la Guerra de España, va a ser muy complicada. Se va a encontrar España con una labor de reconstrucción que tiene que emprenderse y de reconciliación nacional después de una guerra civil. Mientras que a las puertas hay una guerra mundial. Y además, recordemos que bueno, el general Franco le debía cosas a Alemania y a Italia. Entonces, sobre esto todavía crece más cuando en mayo del 40 cae Francia, en una campaña de la famosa Blitzkrieg alemana brillante, que en 6 semanas Francia, que era de hecho militarmente en muchas cosas superior a Alemania, termina cayendo, ¿no? Entonces las presiones sobre Franco para entrar en la guerra aumentan porque a Alemania le interesaba sobre todo España, no tanto por lo que pudiera aportar militarmente, porque España estaba para pocos trotes en aquel momento, pero sí le interesaba sobre todo por Gibraltar, porque sí, la idea era poder controlar el estrecho de Gibraltar tanto por abajo como por arriba. Si se conseguía controlar ese estrecho de Gibraltar y por otra parte se pretendía llegar a Egipto por el lado italiano, porque Libia era de Italia en ese momento, cortar el canal de Suez, prácticamente echaban a los ingleses del Mediterráneo. Era un golpe muy fuerte a los ingleses. Entonces se va a dar la famosa entrevista de Endaya entre Hitler y el general Franco. Y ahí hay muchas discusiones sobre las intenciones reales de Franco. Realmente Franco pidió mucho, un montón de cosas para entrar en guerra, muchos alimentos, porque también España lo necesitaba, y también pidió todo Marruecos para España. De tal manera que las peticiones eran imposibles de cumplir. Lo más racional, creo yo, era pensar que precisamente pidió tanto para no entrar en la guerra, porque no estaba España para eso. Y también luego tuvo otra entrevista con Mussolini en Bordighera, también como para intentar que entrara España en la guerra, pero tampoco pasó nada. Simplemente, además, ya Italia ya le estaba yendo mal. A Italia le fue mal desde el principio de la guerra, las cosas como son. No lo hicieron muy bien. Entonces, eso no quita que en la guerra sí había simpatías por el bando del Eje. Eso estaba clarísimo. Y de hecho, cuando Alemania invade Rusia, la Unión Soviética, Franco va a montar una división de voluntarios que se iba a integrar en el ejército alemán, la división 250, más conocida como la división azul, porque la mayoría de los que formaron parte, sobre todo al principio, eran falangistas, que su uniforme es una camisa azul.
Y realmente la División Azul se portó muy bien en la guerra, la mandaron al frente norte, a Leningrado, al asedio de Leningrado, y fue, pues, en términos militares generales, obviamente, es una división en medio de un montón de divisiones, pero sí que se portó muy bien, fue muy valiente, tuvo muchas bajas, y de hecho se ganó el respeto, se ganaron el respeto de Hitler porque eran muy indisciplinados pero muy valientes, ¿no? Españoles en general, ¿no? De tal manera que bueno, y también las simpatías por los regímenes del eje, la cooperación que sin entrar en guerra sí que existía, y mandar a Rusia a la División Azul va a costar que más adelante España esté, ¿cómo decir?, aislada del resto del mundo. Ahora vamos a explicar. Cuando ya ve el general Franco que las cosas se ponen mal, pintan mal para el bando del eje, que pues eso, pues en el frente oriental llega a Stalingrado, empiezan a retroceder los alemanes, luego la invasión de Italia, Italia se rinde y se pasa al bando aliado. Todo esto, entonces, empieza un poquito a recoger cable Franco, claro, y trata de alejarse un poco de los regímenes del eje y ser más neutral, aunque seguía siendo profundamente anticomunista, porque eso va en la sangre del caudillo, ser anticomunista, pero sí en la parte occidental, por así decir, sí es hacer una verdadera neutralidad entre la guerra entre Alemania y por otro lado Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Cuando finalmente la guerra acaba, la Segunda Guerra Mundial, pues Franco se va a ver en una situación y España se va a ver en una situación muy difícil. De hecho, incluso en el 44, cuando los ingleses y los estadounidenses hacen el desembarco de Normandía y empiezan a conquistar Francia, a echar a los alemanes de allí, incluso pensaban que iban a entrar en España. Hubo incluso una invasión por parte de antiguos republicanos en el norte de España, que terminó muy pronto y le salió muy mal, pero la idea era, van a echar a Franco, porque era amigo de Hitler, ¿no? Pero eso no ocurre. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, España se va a ver sometida, en un principio, al ostracismo, ¿no? Por haber tenido esas amistades peligrosas, ¿no? Los monárquicos, de hecho, liberales, que era el padre de Juan Carlos I, el que luego sería rey, el sucesor de Franco, el mismo que había dicho que cuando empezó la guerra, que quería ir allá al frente a pegar tiros, pues ya empezó a decir que, bueno, que había que restaurar la monarquía liberal, que eso había que acabar con el régimen de Franco. O sea, ya se le acabó las amistades porque ya se veía que le iban a poner a él de rey. España no se beneficia del plan Marshall, el plan estadounidense para ayudar a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que España no participa en la Segunda Guerra Mundial, propiamente hablando, pero sí que estaba destruida por la guerra. Se le hubiera beneficiado mucho, pero precisamente por esto, por ser tenido como una dictadura fascista, no se le concede esa ayuda. Se retiran los embajadores de los países occidentales. Curiosamente, Argentina, Perón, ayuda a España, mandándole trigo. Y
donde se va a encontrar el apoyo de Franco en esos años, que son muy difíciles también, porque además, al estar aislado totalmente, no entrar dinero, va a ser años muy duros también, incluso va a ser años de hambre. Los años 40, la gente que todavía vive de esos años lo recuerdan por los años del hambre. Unos años de muchas dificultades, donde no había pan, donde no había trigo, donde no había muchísimas cosas, ¿no? Mucha pobreza. Pero ocurre algo que, bueno, termina beneficiando a Franco, ¿no? Y es la Guerra Fría. Porque claro, ya sabemos, al principio los americanos, los soviéticos, pues todo es paz y amor, habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, de cierta manera, habían derrotado juntos a Alemania, a Italia, a Japón, pero poco después comienza el recelo ante las aspiraciones evidentes de extender el comunismo de Stalin, que impone dictaduras comunistas en todo lo que ocupa de Europa Oriental. Obviamente eso no conviene a los intereses de Estados Unidos, que también quiere hacer su propia esfera de influencia, lógicamente. No es por amor a la democracia, esos son cuentos chinos. Y termina viendo Estados Unidos que Franco era rabiosamente anticomunista. De tal manera que piensan, nos vamos a arriesgar a tratar de cambiar el régimen actual por otra cosa, cuando lo que puede pasar es que esto caiga bajo la influencia comunista. Estamos hablando de los primeros años 50. Al comienzo de la Guerra Fría, además, pues, en esos años, la Unión Soviética acababa de adquirir la bomba atómica, la Guerra de Corea, un enfrentamiento abierto entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos por otro, por medio de proxies, que es como se hicieron las guerras de la Guerra Fría. Entonces, visto eso, pues empieza a levantar la mano respecto al régimen de Franco, ¿no? Y se va a restaurar las relaciones con Estados Unidos, ya en el año 51. Se le va a abrir la puerta a España, a la ONU, que tampoco se la dejaba entrar, y se va a firmar, de hecho, un pacto de defensa mutua entre Estados Unidos y España. Y también de ese año va a ser el concordato con la Santa Sede, 1953, que va a ser catalogado por Pío XII como ejemplar. En él se va a reconocer, ya lo era, pero la confesionalidad del Estado español, el derecho de presentación de obispos, en los obispos titulares, de tal manera que el jefe del Estado presentaba una terna, 3 candidatos, y Roma tenía que elegir uno de esos 3. Y Franco siempre se cuidaba mucho de elegir a los mejores, porque ya vamos a ver después brevemente que era muy, muy, muy religioso. Bien, esa apertura, abrir las relaciones internacionales gracias a las conveniencias de Estados Unidos, va a hacer que empiece a entrar dinero y finalmente va a ser el punto de inflexión lo que se va a conocer el Plan de Estabilización de 1959. Ahora voy a hablar un poco de eso. Porque va a ser ese comienzo de ese plan de estabilización el comienzo como propiamente del desarrollismo español. Hasta entonces, por las necesidades también, que estoy diciendo, por el aislamiento internacional, España era autárquica, es decir, tenía que
procurar que todo lo que consumía era lo que producía, no podía apenas sacar nada de fuera. Pero con la apertura internacional y la llegada al gobierno de los llamados tecnócratas, gente sobre todo del Opus, se establece este plan de estabilización y luego los que se van a llamar los planes de desarrollo. Y lo que se va a hacer es fomentar la industrialización de España a marchas forzadas, exenciones de impuestos, subvenciones a la exportación, fomento del turismo. De tal manera, luego hablaré de los logros de este plan, de estos planes. El saldo económico fue que en muy poco tiempo se creció muchísimo. De hecho, durante los años 60 hasta el año 73, que es el año de la crisis del petróleo, que afectó a todo Occidente, porque en el año 73 fue la guerra de Yom Kippur, atacaron los países árabes de alrededor a Israel por sorpresa, y como se apoyó por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos a Israel, como desde siempre, entonces la OPEP se vengó, hizo la represalia cortando el petróleo. Y eso produjo una crisis económica muy grande. Pues desde el año 59 al 73, básicamente, España crecía todos los años al 7%, que era el crecimiento más rápido del mundo detrás de Japón. De tal manera que en muy pocos años se iba a convertir de un país pobre, porque España, pues durante todo ese tiempo seguía siendo un país pobre, a ser, pues si no recuerdo mal, la 9ª potencia mundial, económicamente, en muy pocos años. Es lo que se conoce como el milagro español. También el general Franco, aparte del desarrollo económico, también hay que atribuirle otros logros, como instaurar un Estado social en España. Es decir, hoy sí hay seguridad social, es decir, hay un sistema de sanidad público bueno, accesible a todos, es porque él lo creó. Antes no existía. Lo que había era simplemente los hospitales privados y los hospitales de la Iglesia, pero no había hospitales públicos. Y también el sistema de pensiones, el sistema de asistencia, es obra suya, es obra del general Franco. Entre otras muchas cosas, también los pantanos, que se reían de él porque hacía muchos pantanos. Gracias a los pantanos de Franco no nos hemos muerto de sed los españoles. Pero esos son ejemplos, ¿no? El Estado social y la protección del trabajador y todo esto era mucho de él, porque los fundamentos del régimen de Franco durante todo el tiempo va a ser, como ya también lo adelanté en la otra ocasión, en cuanto a lo político, pues un régimen se denominaba a sí mismo de democracia orgánica, es decir, no una democracia liberal de partidos, que eso, pues obviamente para Franco era el coco, porque, o sea, quiere decir, horroroso, porque llevó a España a la ruina y a la guerra, pero era una representación a través de lo que se conoce como los organismos intermedios entre el Estado y el individuo, es decir, a través de la familia, a través del municipio y del sindicato. Esos eran los 3 medios de representación en las Cortes españolas, ¿no? Y en lo social, de hecho, Franco fue muy proteccionista. Es decir, algunas leyes incluso de Franco que han sobrevivido hasta hace poco, podríamos pensar ahora, bajo la óptica neoliberal, que es la que está de moda ahora, que eran excesivamente proteccionistas del trabajador. Pero sí, ciertamente, el régimen laboral era muy proteccionista con el trabajador.
y tenían muchos más derechos los trabajadores en España que ahora, eso sin duda. Y el nivel de vida general, de hecho, en los años 60, en los años 40-50 obviamente no, por lo que he dicho, pero en los años 60 el poder adquisitivo del español medio era mucho mayor que el de ahora. Es decir, ahora para comprarse un piso, bueno, un piso, un departamento, hay que tener una hipoteca a 40 años y trabajar los dos, el marido y la mujer, y dejarse la mitad del sueldo de los dos, y a ver cómo compramos el coche. En los años 60 se podía tener, bueno, incluso a principios de los 80, con un sueldo muy normalito se podía comprar un departamento uno, bastante decente, a lo mejor a tocateja, o sea, en mano, o con una hipoteca de unos poquitos años, de 5 o 10 años. Era lo normal. Pero precisamente una de las consecuencias de la venida de la democracia va a ser la destrucción de los derechos de los trabajadores. Eso es así. Bueno, pues esta es la característica del gobierno de Franco en los años 60 y llegan ya los finales de los 60 y bueno, hay una época también bastante complicada por otra parte, desde el punto de vista político, porque ya Franco ya se hace viejo, ya muy mayor, comienza también, tengamos en cuenta que los grandes pilares del régimen de Franco son la Iglesia y el ejército. Los cambios, las historias del Vaticano II van a afectar muy negativamente a frenar a Franco, porque él, pues, es un régimen católico 100%, leyes cristianas, toda la legislación está fundamentada en la ley de Dios, religión oficial, y contra esa confesionalidad del Estado pues se comienza la política vaticana en ese momento a ir, de tal manera que se pretende que se elimine eso. Y de hecho eso va a traer como consecuencia, entre otras cosas, otros movimientos que hay en esos años, se empiezan a poner obispos a través de los obispos auxiliares, que no dependían de las ternas del general Franco, sino que venían directamente de Roma, se van poniendo obispos contrarios al régimen. En el desorden de los años 60 también se convierten los seminarios, se vacían, por supuesto, pero además los que quedan se hacen antifranquistas y son centros de lucha antifranquistas. Comienza a aflorar de nuevo los nacionalismos, fomentados por todo esto también, el catalán y el vasco, ETA comienza a funcionar a finales de los años 60, dicen que nació en un seminario, dicen algunos, la ETA, si no saben qué es la ETA, es Euskaditas Katasuna, es una organización terrorista que funcionó en España hasta hace 4 días, como quien dice, hasta oficialmente hasta 2018, que es cuando se disolvió. Dejaron de ser peligrosos a finales del año 2000, pero mataron en total casi a 1000 personas, entre unas cosas y otras. Y además había un régimen de terror en el País Vasco, en fin. Pues esto, y también la vejez de Franco, luego también la apertura, cierto aperturismo del régimen también va a hacer como que ciertos sectores quieran democratizar, desde el sentido liberal, el régimen, y eso va a traer la debilitación del régimen. Llega el momento también de elegir el sucesor. El sucesor, Franco ya lo tenía decidido desde hace mucho tiempo, y va a ser el rey, el hijo el nieto de Alfonso XIII, el hijo de Don Juan, que él procura que sea educado desde que es muy pequeñito en la España de Franco, tal vez con la idea de que con eso iba a conseguir pues que fuera como él. Pero la realidad es que le salió rana. O sea, luego cuando se murió Franco, pues
al poco tiempo desmontó todo el régimen. Y aquellos principios del movimiento nacional que él juró, se los saltó. Y instauró el régimen que tenemos ahora. Por último, pues ya en los años 70, ya es muy mayor, General Franco en claro declive físico, le da un gran golpe, que es el asesinato del almirante Carrero Blanco. Carrero Blanco era uno de los grandes hombres fuertes del régimen, que estaba totalmente en contra de la democratización y, bueno, era presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, y siempre iba por las mañanas el mismo recorrido, iba a misa siempre al mismo sitio, a la misma hora. No tenía demasiado cuidado, por desgracia, y entonces eso valió que la ETA excavara un túnel por debajo de la calle, le pusiera una bomba enorme y reventó el coche del almirante, salió volando y cruzó el edificio de los jesuitas que estaba al lado y cayó en el patio, ¿no? Lo mató al instante. Entonces eso fue un golpe muy duro. Se sospecha que, bien, aunque los autores estaba claro que era la ETA, se sospecha que al menos había una connivencia con la CIA, se sospecha. De hecho, el día antes había entrevistado con Henry Kissinger, que es un personaje un tanto peculiar de la historia de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces se sospecha que como él era profundamente antiamericano y la conversación no le debió gustar mucho a Henry Kissinger y posiblemente se rumorea, se especula, se dice que no lo provocaron ellos directamente, pero sí que pudieron ayudar. Finalmente, pues ocurre la crisis final ya a las puertas de la muerte, en el año 74, un año antes de la muerte de Franco, el régimen de Portugal, Salazar estaba ya fuera de juego. En Portugal había un régimen parecido al español, de Salazar, que había quedado fuera de combate por una hemorragia cerebral, un ictus, y llevaba cao años. Y en el 74 hay la revolución de los claveles, una revolución también que no trae sangre, pero allí el detonante es las guerras coloniales en África, que tenía Portugal por conservar al Mozambique y Angola y esas colonias que tenía todavía. Termina por quitar uno de los aliados claros del régimen de Franco. Y además ocurren dos grandes problemas a última hora, ya poco antes de morirse. Uno fue la polémica sobre unos terroristas de ETA que tenían crímenes de sangre, que iban a ser fusilados por ello. Existía la pena de muerte en España en aquel momento. Y bueno, entiendo que por conveniencias políticas y pues se montó internacionalmente unas grandes protestas contra el régimen de Franco por eso. Incluso desde Roma el Papa Pablo VI presionaba para que no se le fusilara y finalmente pues el general Franco pues no hizo caso y terminaron fusilados igual. Y eso también le trajo muchos problemas y muchos disgustos. Y por último el tema del Sahara, que eso todavía colea. Sahara era español, hay una parte, si no ven los mapas, que es una situación ahí que todavía está en el limbo. Y aprovechando la situación cuando ya se pone muy malo Franco, ya es incapaz de llevar por sí mismo el gobierno del Estado, y Juan Carlos queda como jefe de Estado transitorio, por así decir. Hay una marcha verde que se llama, es decir, lo que hizo el rey Hassan de Marruecos, ya independiente en aquel tiempo,
Francia le da por sorpresa la independencia a su parte de Marruecos en el año 56 y España se ve obligada a hacer lo mismo, pues manda un montón de gente, civiles, a entrar en el Sahara, allí. Y claro, pues simplemente se pusieron minas allí, pero al final lo que optaron fue por retirarse. Y al final lo que se consiguió con eso, bueno, por orden también, por presiones también, entendemos, de Estados Unidos, pero sobre todo, Franco ya no estaba para nada en ese momento y no se quería evitar un conflicto internacional en ese momento. Pero se dejó tirado a los saharauis. Y de hecho, pues con eso lo que comenzó fue una guerra entre los marroquíes y los que eran ciudadanos españoles con su carnet, porque era provincia española, igual que Sevilla, igual que Madrid, dejar tirados a aquella gente y todavía a día de hoy pues están allí pues esperando un referéndum de autodeterminación que jamás llegará, claro. Y finalmente, después a partir de finales de octubre del 75, él se pone muy enfermo, tiene una agonía muy dura. El 20 de noviembre de 1975 él fallece, ¿no? Y es enterrado, no es lo que él quería, pero para darle mayores honores, en el Valle de los Caídos, del cual pues no hace mucho, hace ya 4 años, pues profanaron su tumba porque el gobierno actual no soporta a Franco, obviamente, es todo lo contrario. Profanaron la tumba para echarle de allí y al final la intención. El Valle de los Caídos, me explico lo que es. El Valle de los Caídos es un gran monumento nacional que se concluyó en el año 59. Es una basílica que realmente está excavado toda en tierra, en medio de la Sierra de Madrid. Y la idea era allí hacer un monumento de reconciliación nacional, en el cual están enterrados muertos, víctimas de la guerra, de los dos bandos. Y allí se instauró una comunidad benedictina para rezar por España. Y de hecho, yo no sé ahora, pero era el monumento español más visitado, a donde iba más gente. Y allí se le enterró. Ahora la intención es destruir absolutamente todo lo que tenga significación religiosa allí, echar a los monjes, sacar a los muertos, básicamente, convertirlo en un lugar de un museo de la represión franquista. Eso es lo que lo quieren convertir. Bien, entonces, balance histórico económico, vamos a hablar simplemente. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo progresó España en estos años, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? La población creció vez y media, de 26 a 34 millones. La renta se cuadruplicó por habitante. La producción agraria se multiplicó por 1,5. El terreno de regadío se multiplicó por 12. La producción de carne se multiplicó por 4,5. La de leche se duplicó. La pesca 3,5 veces. La energía eléctrica, la producción se aumentó 15 veces. La de acero 9 veces. La de cemento 13 veces. La construcción de buques 48 veces y media. La flota mercante se multiplicó por 4. Las viviendas construidas, eso es otro de los aspectos del gobierno de Franco, hizo muchísimas viviendas populares de protección oficial para las clases más pobres, 98 veces más la construcción. Capacidad de embalses, 9 veces más, hizo muchísimos pantanos, como digo. Seguro de enfermedad, los beneficiarios pasaron de 311.000 a 25 millones, 81 veces más de cobertura sanitaria. El analfabetismo bajó desde el 18,7% al 3%. El turismo, por supuesto, la
la gran obra de Franco en el tema económico, que es lo que conservamos ahora, porque prácticamente, podemos decir, la industria se desmontó para entrar a la Unión Europea y no hacer la competencia a los franceses y alemanes, y la agricultura 3/4 de lo mismo. Lo que nos queda ahora es solo el turismo. Los ingresos por turismo creció 772 veces, o sea, una barbaridad. Y el número de turistas pasó de 83.000, que no era nadie, a 24 millones, 290 veces más. Ese es el balance económico. Luego otro asunto, ya vamos a pasar a aspectos concretos del caudillo. Una cosa que no se suele decir de él, se resalta mucho que si fue amigo de Hitler, que si era un facha y era un nazi y tal y cual, pero la realidad es que él salvó a muchos judíos. Pero muchos, cuando él se entera de lo que está pasando en Alemania con ellos, se calcula, de hecho, que el número de judíos que entran a España, sabiendo que eso estaba pasando, es de entre 40 y 300.000, que consiguen pasar a España, y España los acoge a todos. Porque, obviamente, el régimen de Franco, al ser católico, pues no puede aprobar ciertas cosas, ¿no? Y entre otras, pues el ir contra una raza o contra una religión por ser, simplemente por ejercerla. De tal manera que él, de hecho, se trucaron un montón de pasaportes, a todos se les decían que se inventaron que esos judíos eran sefarditas, o sea, descendientes de los que fueron expulsados de España en 1492, y de hecho, los israelíes, mejor dicho, a los que hicieron todo esto, a los que hicieron parte de esto, les reconocieron como justo entre las naciones. Lo que pasa es que esto también es algo que se oculta, ¿no? Y aunque, curiosamente, Franco, en el campo de la política internacional árabe e israelí, siempre fue pro-árabe. Él tuvo muchas mejores relaciones con los países árabes que con Israel. De hecho, Israel no fue reconocido por España, el Estado de Israel no fue reconocido hasta 1986, con el gobierno ya de Felipe González. Pero eso no quitara que él tuviera compasión. Vida espiritual de Franco. Sí. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¿Se puede quitar el zumbido? Vale. Bien, yendo a la vida espiritual muy brevemente, no sé ya qué hora será. Bueno, estaba claro que era católico, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, él era profundamente católico, muy católico, muy religioso. De tal manera que él oía misa diaria, rezaba el rosario a diario, tenía lectura espiritual a diario, hacía ejercicios espirituales todos los años, procuraba que el Santísimo estuviese en el Palacio del Pardo, que es donde él vivía, y estuviera accesible a todos los trabajadores, que todos pudieran ir a rezar. Y se comenta también pues, que tenía una visión de fe sobre todo lo que pasaba, de tal manera que pasara lo que pasaba, al final siempre veía la mano de Dios detrás. Como he dicho también, procuraba siempre los mejores candidatos para el episcopado, y algo que llama la atención, era muy humilde, nunca hablaba de sí mismo.
sea, los logros que iba alcanzando siempre lo refería en plural. No decía yo he hecho tal, yo he hecho tal. No, siempre era en plural. Hemos conseguido tal. Era un hombre humilde. Y bueno, por supuesto, bueno, pues durante muchos años, pues ya digo, su gran apoyo era el catolicismo, ¿no? De la Iglesia, hasta que pasó esto que yo he dicho. Y voy a concluir primero con unas citas de algunos personajes históricos sobre él, unos amigos y otros enemigos. Por ejemplo, Lyndon B. Johnson, presidente norteamericano, es un campeón del anticomunismo, es lo que dijo de él. El propio Henry Kissinger: Franco ya ha cumplido su gran misión y ocupa su puesto en la historia. Cardenal Plaidenniel, que fue cardenal de Toledo: hay un modelo ejemplarísimo en la familia de Nazaret y otro más reciente en el hogar cristiano ejemplar, el del jefe del Estado. El Papa Pío XII le felicitó cuando ganó la guerra y además le hizo miembro de la Suprema Orden de Cristo, que es la condecoración vaticana más importante y más grande. Monseñor Guerra Campos, una de las lumbreras del episcopado español de los años 60-70, la Iglesia Católica ha tenido en Franco a un hijo muy suyo, como San Fernando, rey de España, o San Luis, rey de Francia. Aquellos que tratan de descalificarle buscan descalificar a la Iglesia. Y por último, a un enemigo, Indalecio Prieto, un republicano. Franco es el más alto exponente del valor militar, impávido y frío ante el peligro. Anécdotas. Vamos a ver cuáles tengo yo por aquí. Por ejemplo, para que veamos tampoco su forma, porque era muy gallego, o sea, eso también era alguien que los gallegos tienen fama de, cuando le preguntan algo, responder con otra pregunta, o sea, se sabía saberse escurrir. Entonces, una era con su hermano, pasó con lo siguiente. Le presentan el ministro de Asuntos Exteriores al general Franco un informe de la prensa extranjera sobre su hermano, que era embajador en ese momento en Lisboa, porque resulta que le habían fotografiado en la playa, en Portugal, en Estoril, con unas jóvenes, bastante despampanantes. Entonces le presentan las fotos a Franco y le dice: mi general, es mi deber enseñar estas fotografías de su hermano, pueden dar mucho que hablar. Entonces, claro, ve la foto, ve que está su hermano ahí haciéndole arrumacos a las señoritas y lo que dice: ciertamente Nicolás se está poniendo muy gordo, vamos a tener que decirle que no coma tanto. Dice mucho de esa respuesta, ¿no? Luego también, en cuanto a la austeridad, son un par de anécdotas más. Él, bueno, vivía en un palacio dieciochesco del siglo XVIII, rodeado de muebles, de época y tapices de Goya, entraba bajo palio, en las iglesias, como es un privilegio de reyes. Él nunca fue rey, porque no se proclamó como tal, pero sí que es verdad que en la práctica fungió como tal. Así que ese privilegio de entrar bajo palio en las iglesias, él lo tomó. Pero al mismo tiempo era austerísimo, de tal manera que en su cuarto lo que había era dos camas de caoba con unas corchas verdes, un teléfono, un flexo para poder leer y, por supuesto, el brazo de Santa Teresa, que no podía faltar, porque era devotísimo de la santa. No sé si tanto como el padre Javier, pero muy devoto, muy devoto.
Y la última anécdota, cuando estaba en la guerra, en Salamanca, que es donde estuvo en principio, bueno, no, el gobierno se instauró en Burgos, pero estaba en Salamanca. Entonces va a empezar la misa, pues Franco iba a misa todos los días, como digo, se pone de rodillas y empiezan a sonar las sirenas de un bombardeo aéreo. Y Franco pues sigue allí. Bueno, y entonces llega un coronel allí al cura, que van a bombardear. Si usted no se mueve de aquí, si no interrumpe la misa, no se va a ir Franco de aquí. Y entonces dice el cura, hombre, yo puedo interrumpir la misa, pero yo estaba esperando que él me lo pidiera. Y entonces dice el coronel, pues está usted listo. No le iba a interrumpir. Y la misa siguió adelante, claro. Era un hombre muy valiente. Por último voy a leer su testamento político, es decir, cuando ya se veía muriéndose, dejó un testamento para que lo leyera públicamente el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro. Y el testamento, pues, dice mucho de él, y con esto voy a concluir. Y dice así: españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos de todo corazón. Perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis de alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de las regiones como fuente de fortaleza en la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!